Mi madre psicópata me agredió y me llevó a juicio por $3 que había perdido. Luego vandalizó la casa que yo le estaba rentando. La desalojé y la internaron en un hospital psiquiátrico por lo que hizo después. Tengo una casa pequeña, y mis padres siempre han querido vivir en ella sin pagar renta. Mi papá está jubilado y mi mamá se niega a trabajar. Después de algunas negociaciones, llegamos a un acuerdo. Se redactó un contrato de arrendamiento que establecía que pagarían $350 al mes, que era lo necesario para cubrir los pagos de la casa. Básicamente, no estaba ganando nada con esa propiedad. Hace poco le dije a mi mamá que la renta aumentaría $3 debido a un ligero incremento en el seguro. Mi mamá perdió la cabeza. Me gritó llamándome una playa, ambiciosa por dinero, amenazó con destruir el jardín por esta razón e incluso se lanzó sobre mí tratando de agarrarme del cabello. Gritaba que yo le debía esto, que no pagaría los $3 y que no podía desalojarla porque, según ella, la casa era suya. Finalmente logró soltarme y yo le grité que tanto ella como mi papá estaban listados como inquilinos en el contrato. Me giré para irme, pero ella se adelantó, corrió hacia la puerta y la bloqueó. «No voy a pagar», volvió a gritar. Ya estaba al límite, así que la empujé físicamente para quitarla del camino y le dije que hablara con un abogado, porque si se negaban a pagar, los desalojaría. Salí de la casa y, más tarde, me enteré de que mi madre estaba divorciándose de mi padre porque él me apoyó en la discusión. Días después supe que mi madre había ido a ver a un abogado para insistir en que yo no tenía derecho a aumentar la renta y estaba decidida a pelear el aumento de $3 en la corte. La noticia me cayó como un balde de agua fría. No podía creer que mi propia madre estuviera dispuesta a llevar esto al sistema judicial por una cantidad tan insignificante. Se sentía surrealista. En el fondo, sabía que esto no era más que otro intento suyo de ejercer control sobre la situación, otro juego de poder para torcer las cosas a su favor. El proceso legal fue largo y agotador. Mi madre no mostró señales de retroceder. Convencida de que tenía derecho a la casa, siguió argumentando que la propiedad era suya y que podía quedarse allí sin pagar más renta. Para ella, el contrato de arrendamiento no tenía ningún valor. Se centró en mostrarse como la víctima, enfatizando cómo la había traicionado y cómo, según ella, yo le debía esto después de todo lo que había hecho por mí durante años. Hizo muchas declaraciones emocionales, pero ninguna tuvo peso ante el juez. La ley era clara, un contrato es un contrato, y mis padres eran inquilinos. Yo tenía el derecho legal de aumentar la renta para cubrir los costos adicionales, aunque fuera solo por $3. Al final, el juez falló a mi favor. El caso fue desestimado y las reclamaciones de mi madre fueron rechazadas. Mi madre salió del tribunal en un silencio frío. Su expresión era una mezcla de ira y humillación, como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. No me dijo ni una palabra, pero el silencio entre nosotras estaba cargado de tensión. Sentía como si estuviera conteniendo la respiración, esperando la próxima explosión, sabiendo que era solo cuestión de tiempo. Pasaron unos días sin noticias de ella. Pensé que tal vez esto marcaría el final del conflicto. Quizá finalmente aceptaría que había perdido. Pero eso era demasiado optimista. Mi madre no era alguien que dejara ir las cosas fácilmente, especialmente cuando se trataba de control. No pasó mucho tiempo antes de que llegara la siguiente ola de drama. Una tarde, recibí una llamada de uno de los vecinos. Me dijeron que mi madre estaba en el patio arrancando plantas y destruyendo el jardín. Para cuando llegué, el daño ya estaba hecho. El jardín, que había sido un lugar de belleza y tranquilidad, estaba completamente destrozado. Las flores habían sido arrancadas del suelo, las macetas estaban rotas, y los pequeños árboles que había cuidado con esmero habían sido desenterrados. Parecía que un huracán hubiera pasado por allí. Me quedé de pie durante mucho tiempo, mirando la destrucción. No podía creer que mi madre hubiera llegado tan lejos. Su ira había alcanzado un punto en el que la razón ya no importaba. Ya no se trataba de los $3. Se trataba de demostrar un punto, de intentar controlar la situación y asegurarse de que yo sintiera el peso de su furia. Sabía lo mucho que significaba el jardín para mí, y destruirlo fue su forma de mostrarme que aún podía herirme, incluso cuando no podía ganar en el tribunal. Sentí una profunda traición. Esto no fue solo un momento de enojo o una discusión acalorada. Fue intencional.
Se había tomado el tiempo para venir a la casa y destrozar algo que sabía que me importaba, todo porque no podía aceptar que le hubiera pedido un pequeño aumento de renta. No podía entender hasta dónde había llegado su enojo, lo profundo que era su resentimiento. Me quedó claro que no se iba a detener a menos que yo la detuviera. Esa noche, de pie en las ruinas de mi jardín, me di cuenta de que ya no me quedaban opciones. Lo había estado evitando, esperando que las cosas mejoraran por sí solas. Pero ahora era obvio que eso no sucedería. Tenía que desalojarlos. No podía permitir que mi madre siguiera en la casa, no después de ser capaz de semejante destrucción. La decisión pesaba en mí, pero sabía que era la única opción que tenía. Presenté los papeles de desalojo a la mañana siguiente. El proceso se sintió frío e impersonal, como el corte final del lazo entre nosotros. Pero tenía que hacerlo. Mi madre me había empujado hasta este punto y ya no había vuelta atrás. Cuando finalmente se entregó la notificación de desalojo, su reacción fue tan explosiva como esperaba. Vino a mi casa golpeando la puerta y gritando que la había traicionado, que le debía algo, que nunca se iría. No abrí la puerta. No podía enfrentarla en ese estado. Llamé a la policía, y ellos vinieron a sacarla de la propiedad. Mientras se la llevaban, gritaba que me arrepentiría, que se aseguraría de que pagara por lo que había hecho. Sus palabras me dolieron, pero no reaccioné. Estaba demasiado cansado. Toda la situación me había agotado, y no podía seguir alimentando su ira. Solo quería que terminara. El proceso judicial del desalojo se prolongó, pero finalmente el juez falló a mi favor. Una vez más, les dieron a mis padres 30 días para desalojar la casa. Sabía que mi padre cumpliría, pero mi madre era otra historia. Ella se negó a irse en silencio. En los días previos a su partida, hizo que la casa fuera insoportable. Escribió mensajes de odio en las paredes, dejó basura esparcida por las habitaciones y siguió intentando intimidarme con llamadas telefónicas y amenazas. El día que finalmente se mudaron, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Mi padre se fue sin decir mucho. Parecía quebrado, derrotado. Lo ayudé a encontrar un pequeño departamento cerca, y aunque estaba agradecido, era evidente que el divorcio y el conflicto con mi madre le habían pasado factura. Esta no era la forma en que él había imaginado su jubilación, y la culpa pesaba sobre mí, aunque sabía que esta situación no era mi culpa. Después de que se fueron, la casa se sentía vacía y fría. Alguna vez fue un lugar de confort, pero ahora solo era un recordatorio de todo lo que había salido mal. Pasé las semanas siguientes limpiando el desastre que habían dejado atrás. Arreglé lo que pude, pero algunos daños eran demasiado profundos para simplemente cubrirlos. Las palabras de odio garabateadas en las paredes dejaron una marca no solo en la casa, sino también en mí. Después de que mis padres se fueron, pasé semanas limpiando e intentando restaurarla a algo que pareciera normal. Lo primero que enfrenté fueron los mensajes de odio que mi madre había escrito en las paredes. Los restregué y los pinté, tratando de borrar la ira que se había incrustado en la casa. Cada habitación era un recordatorio de la batalla que se había librado allí. Pero sabía que no podía seguir aferrándome a eso para siempre. Lo siguiente fue el jardín. Volví a plantar las flores que ella había arrancado, llené las macetas con tierra nueva e intenté recuperar la paz que ese espacio me había dado alguna vez. No se trataba solo de reparar los daños físicos. Era una forma de seguir adelante. Pero a pesar de mis mejores esfuerzos por distanciarme de la situación, mi madre no había terminado de causar problemas. Aproximadamente un mes después del desalojo, recibí una llamada de la policía. Habían arrestado a mi madre por allanamiento. Aparentemente, la habían visto merodeando por la propiedad en medio de la noche, mirando por las ventanas y paseando por el jardín. Un vecino había llamado a la policía, preocupado por su comportamiento errático. No me sorprendió recibir la llamada. Su enojo siempre la había vuelto impredecible. Pero la idea de que estuviera rondando la casa por la noche me inquietaba. Recordé sus amenazas, la forma en que había gritado que nunca me libraría de ella. Y tenía sentido. No podía dejarlo ir. La policía me dijo que la habían recogido y llevado para interrogarla. No la retuvieron mucho tiempo, solo unas horas. Pero el incidente me hizo darme cuenta de que su estado mental podría ser peor de lo que pensaba. Ella nunca había sido así antes, al menos no hasta ese extremo. Su enojo siempre había sido agudo,
pero nunca había visto este nivel de obsesión e inestabilidad. No mucho tiempo después del incidente de allanamiento, empecé a notar otras señales de que algo no andaba bien. Mi padre, que había estado mayormente callado desde el desalojo, me confesó que mi madre había estado actuando de manera cada vez más errática. Mencionó que ella estaba perdiendo el contacto con la realidad, obsesionándose con la casa, conmigo y con la forma en que su vida se había desmoronado. Dijo que estaba convencida de que yo iba en su contra, que estaba conspirando para perjudicarla. No sabía qué hacer. Y por primera vez, vi miedo en sus ojos cuando hablaba de ella. Una noche, recibí otra llamada. Esta vez era mi tía Karen. Me dijo que mi madre había sido ingresada en una sala psiquiátrica después de ser arrestada por allanamiento. Su comportamiento había seguido deteriorándose, y comenzó a arremeter contra cualquiera que intentara ayudarla. Mi tía la llevó al hospital tras un estallido particularmente violento, y allí decidieron ingresarla para una evaluación más profunda. Según la tía Karen, mi madre estaba completamente no receptiva, alternando entre la ira y una profunda depresión. Estaba convencida de que todos estaban en su contra y se había convertido en un peligro, no solo para ella misma, sino también para quienes la rodeaban. Saber que mi madre estaba en una sala psiquiátrica me provocó una mezcla extraña de emociones. Parte de mí se sentía culpable, como si de alguna manera yo la hubiera empujado a llegar a ese punto, aunque sabía que no era cierto. Otra parte de mí sintió alivio, al menos sabiendo que estaba en un lugar seguro donde no podía seguir haciéndose daño ni lastimar a los demás. Era extraño pensar en mi madre en un lugar así. Siempre había sido tan fuerte de voluntad, tan controladora. La idea de que estuviera indefensa en un hospital se sentía irreal. Pasaron algunas semanas. Mi padre y yo seguimos en contacto, tratando de apoyarnos mutuamente para sobrellevar las secuelas de todo lo que había sucedido. Él la visitaba en el hospital, pero yo no fui. No podía obligarme a verla así, no todavía. Necesitaba tiempo para procesarlo todo, para aceptar que mi madre había perdido el control de esa manera. Entonces, un día, recibí otra llamada. Esta vez era del hospital. Me informaron que mi madre había sido dada de alta. Dijeron que, aunque no estaba completamente estable, había mostrado suficiente mejoría como para ser liberada. No sabía qué pensar. Por un lado, me alegraba que estuviera mejorando, pero por otro, temía que fuera demasiado pronto. No estaba listo para enfrentarme a ella otra vez, ni para lo que fuera que viniera después. Después de su alta, mi madre se mudó a un pequeño apartamento cerca de la casa de la tía Karen. No la visité, pero escuché por mi tía que estaba intentando reconstruir su vida. Estaba viendo a un terapeuta con regularidad y tomando medicamentos para ayudar a controlar su ira y paranoia. Era un proceso lento. Y aunque no había vuelto a ser la misma de antes, al menos estaba progresando. Pasaron algunos meses, y la vida se estabilizó en una especie de normalidad extraña. Pasaba mis días trabajando en la casa, continuando con la reconstrucción de las partes que habían sido dañadas, tanto física como emocionalmente. Mi padre y yo nos veíamos con regularidad, pero mi madre seguía siendo una figura distante en mi vida. No estaba seguro de si algún día estaría listo para volver a conectar con ella. Las heridas seguían demasiado frescas. Pero entonces, una noche recibí una llamada que lo cambió todo. Mi madre había sido arrestada de nuevo. Esta vez no fue por allanamiento. Ella había regresado a la casa, entró rompiendo una ventana y comenzó a destrozar el jardín otra vez. Los vecinos llamaron a la policía y, cuando llegaron, la encontraron en medio del patio gritando y arrancando plantas, como antes. La llevaron esposada. Y supe que esta vez las cosas habían llegado demasiado lejos. Al día siguiente fui a la estación de policía para averiguar qué estaba pasando. Me dijeron que mi madre había sido acusada de vandalismo y allanamiento, y que la estaban reteniendo para una evaluación psiquiátrica. Esta vez no se trataba solo de la casa, de la renta o del aumento de $3. Se trataba de su salud mental, del hecho de que había perdido el control sobre sí misma y sus acciones. El proceso judicial por el cargo de vandalismo tomó varios meses, pero al final el juez dictaminó que debía ser internada en una institución psiquiátrica a largo plazo. Esta vez no era una estancia temporal. Era una solución más permanente. Los médicos habían determinado que su estado mental era demasiado inestable para vivir sola y que representaba un peligro, no solo para ella, sino también para los demás.
Escuchar que mi madre sería internada en un centro psiquiátrico trajo una sensación de cierre a todo lo que había sucedido. De cierta manera fue desgarrador, pero también fue un alivio. Sabía que ahora estaba en el lugar adecuado, donde podría recibir la ayuda que necesitaba. Pero al mismo tiempo, sentí que se había cortado el último lazo que nos unía. Ya no era la misma persona, y no estaba seguro de si alguna vez volvería a hacerlo. En los meses que siguieron a su internamiento, me concentré en reconstruir mi vida. Mi padre seguía viviendo cerca, y con el tiempo nos fuimos acercando más. Ambos cargábamos con el peso de lo sucedido con mi madre, pero no hablábamos mucho de ello. Era un entendimiento tácito entre los dos, esa etapa de nuestras vidas había terminado y teníamos que seguir adelante. La casa, que antes había estado llena de tanta tensión y enojo, finalmente se había convertido en un lugar de paz otra vez. Replanté el jardín por segunda vez, y las flores florecieron más brillantes que nunca. La casa volvió a sentirse mía, ya no atormentada por los recuerdos del pasado. En cuanto a mi madre, de vez en cuando recibía noticias de mi tía. Ella estaba tan bien como se podía esperar en la institución psiquiátrica, pero yo no la visitaba. No estaba listo para enfrentarla. Y no sabía si alguna vez lo estaría. La distancia entre nosotros se había vuelto demasiado grande. Y aunque esperaba que encontrara paz en su propia vida, tenía que concentrarme en encontrarla en la mía.